Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones para todos los hermanos y los amigos que nos acompañan en este día. Es una bendición poder contar con su presencia y estamos saludando de manera especial a todos los amigos. De pronto en esta oportunidad hay conocidos del apologista y teólogo Guido Rojas, al cual estamos dando la bienvenida de una manera muy afectuosa. A los amigos también y a los hermanos en la fe, todos sean bienvenidos. En esta oportunidad tenemos nuevamente al apologista, teólogo, trinitario católico Guido Rojas, el cual nos honra con su presencia nuevamente en este canal, al cual estamos dando la bienvenida. En el día de hoy estaremos haciendo un análisis basado en una pregunta que dice: ¿quién es el Padre según la Biblia? El apologista Guido estará haciendo su presentación desde el punto de vista trinitario. Por el contrario, yo estaré haciendo desde el punto de vista unicitario. Vamos a darle el espacio al apologista Guido Rojas para que él presente sus saludos y, si él desea, también puede manifestar lo que él espera a través de este programa. Guido, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, pastor. Bendiciones. Un saludo afectuoso también aquí en el amor de Cristo, desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, hasta el norte de Santander, donde reside usted, pastor, al igual que toda su audiencia de su canal, y a todo pues el pueblo católico y pueblo pues también pentecostal y de todos los demás cristianos que van a ver compartir esta disertación, como decía el pastor, en el cual cada uno va a exponer sobre qué entendemos sobre lo que es el Padre, Dios Padre en este caso, desde el punto de vista católico. Espero que sea el agrado de todos. Lo hacemos con el pastor de la misma educación, la misma cultura, el mismo respeto como debe ser, y siempre pues pidiendo la iluminación del Espíritu Santo y que cada persona también pueda tener ambas posiciones para hacer sus propios criterios como debe ser. Gracias, pastor. Adelante. Gracias, Guido, por tus palabras. Estamos haciendo este programa, no es un debate, eso que quede bien claro. Y la razón por la cual no es un debate es porque deseamos presentar nuestras posiciones doctrinales con la única finalidad de que la audiencia pueda ver con claridad, de una manera respetuosa, clara y sencilla, nuestras posiciones, para que cada quien pueda tomar lo que ellos consideren que sea su mejor decisión con relación a su fe. De tal manera, vamos a darle espacio al apologista Guido. Él tendrá 30 minutos ininterrumpidas para presentar su análisis con relación a el Padre. Así que, Guido, pues me dice cuándo estás preparado para darte inicio. Listo, pastor. Ya, no olviden, entonces cuando falten 2 minutos, más de la señal, entonces para ir redondeando la idea. Bien, quedamos con el pastor. Yo, a raíz de gracias. A raíz de la conversación que tuvimos la otra vez con el diálogo del pastor, le propuse también hacer otros espacios, cada uno dedicado, en este caso, al Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Cómo lo ve cada uno desde la misma teología, desde la misma Sagradas Escrituras? Yo, saben que utilizo Biblias en físico, en este caso tengo la Biblia de América, esta es una Biblia católica, y entonces vamos a mirar a ver, decía yo en la vez pasada que para la Iglesia Católica nosotros tenemos que Dios se manifiesta en 3 personas diferentes y que la misma historia de la salvación, la misma revelación sagrada, en este caso con las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento sabemos que el personaje principal, el que va preparando todo ese camino para lo que era la salvación ya con su único hijo, es el Padre. Y en los primeros libros de la Biblia, que para los judíos es muy importante, que le llaman el Pentateuco o la enseñanza también, o la Torá judía, de esos primeros personajes con el cual Dios empieza a hacer un diálogo, empieza como decíamos, a preparar ese camino.
sin lugar a dudas, es muy importante el caso de Moisés, sobre todo porque Moisés tiene una relación muy directa, puede hablar con Dios, no cara a cara, pero sí vemos que un pasaje dice que Dios le muestra su gloria a sus espaldas, pero casi que hablando que a la par como si fuera con amigos, así mismo lo presenta el escritor sagrado, que incluso la misma tradición judía atribuye esos primeros 5 libros a Moisés. Ahora, la misión de Moisés también es muy, muy importante, porque aparte de ser un gran caudillo, un gran legislador y ser también un profeta, un líder, vemos también sus mismas debilidades, su misma humanidad, su misma fragilidad. ¿Ante quién? Ante el que era todopoderoso. ¿Ante quién? Al que es pues el Señor de la gloria, en este caso el Padre. Y vemos también cómo el Padre en este caso manifiesta su individualidad y manifiesta también su singularidad, sin que nosotros veamos en eso una exclusión ni al Hijo ni al Espíritu Santo. Y vamos a mirar a ver, porque vamos a hacer un estudio en esta media hora de teología bíblica sistemática, en el sentido que vamos a ver una cita bíblica, 2 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento, para dar una idea general al respecto. Como decíamos, es solamente a manera de compartir. En el capítulo 3 del mismo libro, decimos del Éxodo, que quiere decir la salida, vemos del versículo 1 al versículo 14 ese diálogo que tiene Dios con, y en el cual el autor sagrado hace un antropomorfismo, o sea, es un lenguaje literario en el cual la cualidad humana, Padre, que lo vamos a ver aquí. Dice así: Moisés pastoreaba el año de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, vio al rebaño lejos por el desierto, o sea, el escenario del desierto siempre se queda aridez, y llegó al Horeb, la montaña de Dios. O sea, siempre las montañas en la Biblia tienen un lugar de elevación, mientras que para la concepción, la mentalidad judía, el desierto era la morada de un demonio que llamaban Azazel. La montaña es todo lo contrario. La montaña es la cercanía con lo divino, la cercanía con lo alto, la cercanía con lo que era el cielo, que era la morada de Dios, y nos da el nombre de esa montaña, que es la montaña Oreb, que en otras partes aparece también como la montaña Sinaí, y le da la característica la montaña de Dios. Y ahí se le manifestó, o sea, vemos el término manifestar, siempre Dios se manifiesta. El ángel del Señor siempre, el ángel del Señor es como el preámbulo, aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando se habla del ángel del Señor, son como los mismos mensajeros, como los mismos servidores que hace Dios cuando tiene también una misión especial. Ese mismo término ángel del Señor lo vemos también en el Nuevo Testamento, en el sueño que tiene José, cuando es también un ángel del Señor. En sueño le dice a José que no tema recibir a María, porque lo que en ella está siendo engendrado es del Espíritu Santo. Ahora, hay algunos teólogos y biblistas que piensan que este ángel del Señor, este ser misterioso, puede ser, bueno, en la parte trinitaria, algunos lo identifican con Dios Padre, algunos lo identifican también que este ángel del Señor puede ser también Jesucristo en su prehumanidad, y algunos también piensan que es simplemente un mensajero celestial. Ahí están esas 3 opciones que dan pues los mismos expertos en la materia. Dice, bajo este ángel del Señor, bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía, y este ya es una, aquí viene ya el término teofanía, o sea, es una manifestación de Dios Padre. Entonces Moisés se dijo, voy a acercarme para contemplar esa maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que se acercaba, aquí aparece el término Señor Adonai, en el sentido pues con que se identificaba a Dios Padre en el Antiguo Testamento, cuando se acercaba lo llamó desde la zarza. Y aquí viene ese diálogo directo. Y lo primero que hace Dios Padre es llamarlo con su nombre. Moisés, Moisés, 2 veces. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, y mire bien que aparece el término Dios. O sea, aquí vemos a ver, o sea, los términos o los prerrogativos con que el Antiguo Testamento se refieren a la persona del Padre. En este caso, primero decíamos que era el mismo Señor. Ahorita aquí nos identifica que ese Señor es Dios quien le dijo, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. ¿Por qué? Porque todo lo que, donde Dios está, su presencia, su misma Shekinah, Dios es el Kadosh, o sea, el santo de santos, o sea, la santidad lo llena absolutamente todo, en todas las esferas.
en todos los rangos, en todos los sitios, y añadió, yo soy, aquí se identifica este Dios, yo soy quien, el Dios, el único Dios de quién, de tus padres, aquí viene todo lo que son las alianzas, los mismos, los oráculos, la misma finalidad de lo que es la historia de salvación, y nos dice quién, el Dios de quién, el Dios de Abraham, al cual lo llama inicialmente en Ur de Caldea, el Dios de su hijo Isaac y el Dios de su nieto Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios por lo que Dios mismo representaba, por su gloria, por su magnificencia, por lo que él realmente es, una criatura ante la presencia del Creador, el Todopoderoso. El Señor siguió diciendo, aquí aparece otra vez el término Señor, y aquí viene también la parte bonita que veíamos también en el compartir pasado con el pastor, donde yo decía cómo también en muchos pasajes del Antiguo Testamento se presenta a la nación de Israel como el hijo primogénito de Dios, como el hijo amado, algunas características de padre, y en otras también dicen los profetas que Dios también tenía un corazón de madre. El Señor siguió diciendo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y aquí hay que mirar ese mismo contexto de Egipto, una civilización antigua, politeísta, opresora. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. ¿Por qué? Porque lo ve todo, está en todo lugar y es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere a través de Moisés? Voy a bajar para liberar del poder de los egipcios, los sacaré de ese país y los llevaré a una tierra nueva y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Esas son las características de lo que sería la tierra prometida. La tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebedeos y jebuseos. El clamor de los israelitas, que eran su pueblo, su nación, ha llegado hasta nosotros, ha subido hasta el mismo cielo con que se identifican los judíos la morada celestiales. Dice, y ve pues, yo te envío al faraón, en este caso la máxima representante de lo que era esa nación. Acordemos que faraón, algunos historiadores piensan que fue Ramsés II, es el que más aproxima. Tenía también la divinidad de ser también como hijo de los dioses, o sea, no era simplemente un solo monarca, sino que era un dios humanado en su misma concepción, en su misma cosmovisión, o sea, no se iba a presentar ante cualquier persona, sino ante el ser más poderoso, humanamente hablando en ese entonces. Por eso dice, te envío faraón para que saques de Egipto a mi pueblo de los israelitas. Moisés preguntó al Señor, dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Empieza Moisés como a hacer una tropiezo, a mostrar su misma inconformidad, su misma debilidad, pero Dios sigue hablando y Dios le respondió, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado al pueblo de Egipto. Me darán culto en esta montaña. Importante eso. O sea, en la misma montaña Oreb va a tener algo muy importante después del Éxodo. ¿El culto a quién? El culto al único Dios verdadero. ¿En relación a quién? En relación a la nación de Egipto, que era politeísta, donde tenía diferentes deidades, diferentes dioses. Dioses como Ra, el dios del cielo. Dioses también representados en animales también. El gato, el búho, el cocodrilo, el toro de Ibis, hasta los mismos faraones, por eso se les momificaba, se les hacía sarcófagos en oro y se les hacía pirámides. Toda esa cosmovisión es muy importante. Por eso es que Dios va a decir, no, ese culto va a ser exclusivamente solo a mi persona. Moisés insistió, bien, yo me presento a los israelitas y diré, el Dios de sus antepasados me envió a ustedes. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Porque todos los dioses en esa misma cosmovisión tenían unos nombres propios, como decíamos, Ra, Basté, Isis, Osiris y todo eso. Y Dios le contestó a Moisés, el nombre que va a dar es muy importante, el tetragramatón dice, yo soy el que soy. O sea, quiere entender eso. Teológicamente hablando es el único Dios verdadero, no más. Él es el Dios verdadero, los otros son dioses falsos. Explícale así a los israelitas, yo soy, es otra vez, yo soy, me envío a ustedes. Y añadió, así dirás a los israelitas, el Señor, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, a ustedes. Este es mi nombre para siempre, así me recordarán de generación en generación. Dios Padre tiene un nombre, Yahvé o Jehová, también esa misma traducción. Hay otros prerrogativos también de Dios como Yahvé Sebaó, o sea, Dios de los ejércitos, el Adonai, el Olán, que es el Eterno, el Shaddai, que es el Señor de Señores, o sea, eso hay varios, el mismo Baal también, que se identifica una deidad politeísta, con el cual Dios rivalizaba mucho, también ese término Baal es
también un prerrogativo de Dios. O sea, aquí es importante este primer mensaje, este primer anuncio entre Moisés y Dios. Ahora, si vamos a ver más adelante, ya después de todo lo que fue el Éxodo en el capítulo 32, también algo que quiero resaltar en ese mismo panorama histórico, cultural y religioso, que aparece en el del versículo, vamos a verlo del versículo 1 al versículo 14, dice, apostasía y renovación de la alianza, el becerro de oro. Viendo el pueblo que Moisés otra vez tardaba, porque estaba otra vez en la montaña santa, encontrándose con Dios, en bajar de esa montaña, se reunió, la misma montaña de la primera aparición, ¿no? Se reunió ante Aarón, su hermano, que también le sirvió de intérprete, le sirvió también todo lo que fueron con esas 10 plagas ante Faraón, y le hizo una petición. Anímate, fabrícanos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué habrá sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Aquí vamos a mirar a ver qué es lo que están creyendo los israelitas o qué es lo que están, con qué petición vienen Aarón. Aarón le contestó que sus mujeres y sus hijos y sus hijas se quiten los aretes de oro que llevan en sus orejas y me los traigan. Todos se quitaron los aretes de oro que llevan en las orejas y se los llevaron a Aarón. Así que este los recibió en sus manos, los trabajó con un cincel. ¿Y qué fue lo que fabricó? Fabricó un becerro fundido y ellos exclamaron, o sea, ¿qué es esta representación de este becerro? Nos dice aquí en el versículo 4, Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Eso es importante. Ese mismo politeísmo, esas falsas divinidades, esas falsas deidades, en este caso representado con la imagen de un becerro de oro, era lo que Dios condenaba en los mandamientos que le dio en las 10 tablas de piedra, en el cual decía, solamente adorarás al Señor tu Dios. En este caso, nosotros vemos que es la imagen de Dios Padre representativo en todo lo que es el pueblo de Israel. Sigue diciendo, Aarón lo vio y construyó un altar delante del becerro, después proclamó, mañana celebraremos una fiesta en honor al Señor. Al día siguiente se levantaron muy de mañana, ofrecieron todo lo que era en el mismo contexto, lo que era el tener un culto a un Dios, que eran holocaustos, sacrificios de comunión. La gente comió, bebió abundantemente y luego comenzó a divertirse. Dice, acusación divina y primera intercesión de Moisés. El Señor dijo a Moisés mientras estaba arriba, porque él mismo todo lo ve, dice, baja enseguida porque se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Muy pronto se han apartado del camino que les señalé y pues se han fabricado un becerro de metal fundido. Se están postrando ante él en señal después de reverencia e idolatría y le ofrecen sacrificios y repiten, Israel, ese es tu Dios el que te sacó de Egipto. O sea, eso era indignante para Dios porque su gloria, su majestad, su honra, su adoración no la comparte con nadie. Por eso es que anteriormente le había hecho a Moisés que su nombre era Yo Soy. Y añadió el Señor, me estoy dando cuenta de que este pueblo es un pueblo terco. Déjame, voy a desahogarme mi rabia contra ellos, otra es un antropomorfismo, ¿ve? Y los aniquilaré. A ti, sin embargo, te convertiré en padre de una gran nación. Y aquí empieza otra vez a Moisés a interceder por su pueblo para que Dios también no castigara con esa mano fuerte, lo mismo que los mismos habían visto con todas esas plagas, ante el cual ya se doblegó el faraón. O sea, ¿qué es lo que vemos ahí? Lo más importante en el Antiguo Testamento con estos dos pasajes bíblicos que yo quiero entender es cómo Dios, el Padre, se manifiesta en este caso con Moisés. Primero, en forma de una zarza ardiente, esa es la forma como él se presenta. Se le da el título de Dios, se le da el título de Señor. Él mismo revela su nombre, Yo Soy, en relación directa a estos otros dioses. Son dioses falsos, están por debajo de su nivel. Cuando están otra vez en la montaña sagrada, el mismo pueblo vuelve otra vez a qué? Vuelve a la idolatría, vuelve otra vez al camino que no era. Dios se enoja porque Dios clama solamente que su adoración sea exclusiva. Eso es lo que nosotros en la teología católica vemos con muchos otros pasajes. Ahora, ¿qué podemos ver de lo que es ya el Nuevo Testamento, lo que es la nueva alianza, lo que es ya el cumplimiento de todos esos oráculos, de todas esas prefiguras, porque Moisés es una prefigura de Dios y muchos otros personajes y muchos elementos, por ejemplo, el Arca de la Alianza también, el mismo maná con que Cristo se manifiesta. No, lo que nosotros vemos es que ya en el Nuevo Testamento, en lo que es la plenitud de todos los tiempos, como lo dicen en muchos otros pasajes que hemos visto también en la primera entrega, cuando citaba la carta a los Hebreos, cuando dice Dios se manifestó por medio de muchas señales y por medio de muchas personas, pero en estos últimos tiempos se ha manifestado, ¿por quién? Por su Hijo, que para nosotros es el unigénito y es Jesucristo. Ahora, lo que siempre me ha llamado mucho la atención como estudiante de teología y simplemente también alguien que ve las Sagradas Escrituras como la fuente de la verdad, es que en el ministerio de Jesucristo nosotros vemos también en 3 pasajes en los evangelios
cómo Dios Padre se manifiesta, pero ya no como lo hacía en la zarza ardiente, ya no con una nube como conducía al pueblo de Israel, no como un rayo que tumbó y destruyó el altar en el monte Carmelo de los falsos sacerdotes de Baal. No, aquí la manifestación de Dios Padre es en una relación directa con su Hijo. Por eso así, tan es así que su Hijo tiene el nombre del Verbo, o sea, el Logos, la palabra de Dios, porque todo lo que Dios ya se manifiesta, no también su misma creación, sino también todo lo que ella dar cumplimiento al mesianismo, a todas esas nuevas profecías de que él iba a enviar a su Hijo por la salvación de todos nosotros, o sea, toda la autoridad delega el Padre a su Hijo Jesucristo. Vamos a verlo en 3 pasajes en el ministerio público de Jesucristo. El primero está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo del 13 al 17, bautismo de Jesús. Dice, entonces Jesús, que quiere decir su nombre es Dios, Dios es salvación, vino desde Galilea a Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan trataba de impedirlo diciendo, yo soy quien necesita que tú me bautices y tú vienes a mí. Jesús le respondió, mire bien lo que dice en el versículo 15 del mismo Evangelio de Mateo, olvida eso ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. O sea, ¿quién es lo que Dios? O sea, en este caso mismo Jesucristo está diciendo que lo que Dios ha dispuesto, o sea, su Padre, es enviar a su Hijo para la salvación de toda la humanidad con una nueva alianza, ya no solamente los judíos, sino también de los que eran de las otras naciones y los mismos samaritanos en el mismo contexto en el cual ya no había una exclusividad, sino que era una salvación, una redención, es una alianza y es también una iglesia que funda a Jesucristo en el sentido de la catolicidad o de la universalidad. Pero en este momento estamos hablando del inicio del ministerio público de Jesucristo. ¿Qué es lo que ha dispuesto Dios? Estaba hablando el mismo Hijo. Entonces Juan accedió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua y en este momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma, eso también lo explicamos anteriormente, y descendía sobre él. Pero quiero hacer énfasis porque este primer compartir con el pastor es solamente hablando de la presencia del Padre, y una voz que venía del cielo decía, la voz que venía del cielo, ¿quién es? Este es mi Hijo en que me complazco. O sea, aquí me parece muy importante porque en el comienzo del ministerio público de Jesucristo, cuando está siendo bautizado, ese mismo Dios que hablaban anteriormente, el mismo Dios de la zarza ardiente, el mismo Dios de los oráculos con los profetas, aquí está dando toda su autoridad, su misma voz, su misma majestad que está en el cielo, en aprobación a quién? En aprobación a su Hijo Jesucristo. Y eso para mí es muy significativo. Si vamos a avanzar un poco en el ministerio de Jesucristo, casi ya 2 años después, 2 años y medio antes de que se cumpliera pues su máximo sacrificio al cual había venido, en el mismo evangelio también, esta vez en el evangelio de Lucas, en el capítulo 9, hay también otra referencia también del Padre con el Hijo, también donde se ve audiblemente, se ve la voz del Padre siempre en aprobación a su Hijo Jesucristo. Lo vamos a ver del Evangelio de Lucas en el capítulo 9, verso del 28 al 36, dice así también la palabra de Dios, transfiguración de Jesús. Dice, unos 8 días después, Jesús tomó consigo, ya sabemos que Jesús tiene unos discípulos, les llama apóstoles, en el sentido que son los enviados de él. Aquí nos dan los nombres de 3 de sus apóstoles más cercanos, que eran ¿quién? Pedro, siempre aparece Pedro en primer lugar, al igual que 2 hermanos, que también eran compañeros de ellos, pescadores del mar de Bethsaida, que eran Juan y Santiago. Y subió a una montaña para orar. No nos dice cuál montaña es, aunque la tradición para la Iglesia Católica es un monte que se llama el Monte Tabor. Pero lo importante es el significado de la montaña. La montaña es el lugar de Dios, es el lugar de oración, es el lugar de meditación, es el lugar en que el alma del hombre se eleva en las cosas celestiales. Aquí nos dice la palabra de Dios, ¿para quién? Para orar. En ese diálogo que tenía siempre Jesucristo con el Padre, que lo vemos en algunos otros pasajes, un diálogo también como un padre hablando con su hijo, mientras oraba cambió el aspecto de su rostro y sus vestiduras se volvieron de un blanco resplandeciente, o sea, el hijo, ¿no? En esto aparecieron conversando con él 2 hombres muy significativos que eran quienes, Moisés del que veíamos anteriormente, el mismo al cual Dios lo llama en la zarza ardiente en el monte Oreb, el mismo que también habla dando su desaprobación porque los judíos están haciendo el becerro de oro, y el otro es Elías, que también es muy importante. Ustedes ven en la carta de los reyes también cómo Dios hablaba con el mismo Elías también en ese mismo ambiente, en esa misma también afiliación de como si fuera también el padre con un hijo.
Interesante también porque teológicamente Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, que resplandecían también de gloria. Hablaban del éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. O sea, mírenme cómo tanto Moisés como Elías están hablando con Jesús y le están hablando de todo lo que vendría, pues, de todo lo que cual ya tendría que padecer Jesucristo por nosotros. ¿Qué pasa mientras tanto en ese ambiente, en esa atmósfera tan importante, tan fuera de lo común? Porque estamos hablando también de una teofanía, o sea, una manifestación también que estamos viendo acá de estas cosas celestiales. Pedro y sus compañeros, aunque estaban cargados de sueños, se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús. O sea, Jesucristo tiene su propia gloria, y a los dos que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesucristo, a Jesús, maestro, en sentido de rabí, qué bien estamos acá, porque gozar de esa visión, gozar de esa atmósfera celestial, de las cosas divinas, pues engrandece el alma, sobre todo en esa montaña. Y quién no quisiera alejarse de estas cosas, de esta visión beatífica. Hagamos 3 tiendas, una para ti, y mire bien que ya Pedro se da cuenta que los otros 2 personas eran quienes, eran Moisés y eran Elías. O sea, ellos vieron corporalmente, aunque están en esta atmósfera de gloria, en esa visión, él también identifica que esos 2 personas son quienes, son Moisés y Elías. Pero no sabía lo que decía, porque evidentemente los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios, pero tenía una muy buena intención. Mientras estaba hablando, vino una nube y los cubrió, y se asustaron, y al entrar en la nube, de la nube salió una voz que decía, o sea, viene una nube también, la misma manifestación también en la nube, en la tienda del encuentro, en el tabernáculo, la misma manifestación de la nube en el santuario, o sea, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Ahora, en esa nube que bajaba del cielo, viene otra vez una voz audible, y la misma relación directa que veíamos en el Evangelio de Mateo al comienzo del ministerio público de Jesucristo. De esa nube salió una voz que decía, nuevamente refiriéndose a Jesús, es mi hijo elegido, escuchadlo. O sea, Jesucristo es el hijo elegido del Padre, es el unigénito del Padre, tiene la gloria del Padre, tiene la divinidad del Padre, tiene la humanidad, tiene su misma esencia del Padre. Y algo muy importante, porque dice quién, escúchenlo. El mismo que hablaba anteriormente con Moisés, el mismo que le daba los oráculos a los profetas, el mismo que daba sus mandamientos, el mismo que daba todo lo que él quería y decidía con la nación del pueblo Israel. ¿Qué es la aprobación en este caso? Y estaba ante Moisés, porque lo vemos, la misión representativa tan importante de Moisés. O sea, en este caso ya el diálogo es ya no con Moisés, no con Elías, sino con quién, con su hijo, que es el mayor, porque la dignidad y la autoridad y la misión de Jesucristo es mayor. O sea, a mí me parece muy importante este texto, donde se escucharlo mientras asonaba la voz. Jesús quedó solo y ellos guardaron silencio y no contaron a nadie por entonces nada de lo que habían visto. O sea, esta representación, también esta misma transfiguración, es también de gran significación en cuanto a la teología católica, porque vemos en una segunda ocasión la gloria que se manifiesta, el resplandor del mismo Jesucristo como el sol aquí, resplandeciendo también sus vestiduras blancas. 2 personas que también tuvieron un papel interesantísimo en el Antiguo Testamento, que hablaban directamente con Dios Padre, en este caso, ¿quién? Moisés, en este caso, Elías. Pero en este caso la atención es exclusivamente de su hijo, con otras personas que están ahí, que van a ser los portadores, pues, especialmente de Pedro, en el liderazgo que tiene Jesucristo con la iglesia. Pero quiero resaltar otra vez cómo la voz del Padre es siempre en aprobación a su hijo, que le dice, mi elegido. Para finalizar, porque tenía solamente estos 5 textos, también hay otro texto también anterior a la pasión de Jesucristo, que aparece ya esta vez en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, del 27 al 32, nosotros podemos mirar a ver que el Evangelio de Juan nos habla también, este Evangelio que ha sido llamado como Juan el Teólogo, que tiene la representación de un águila porque su lenguaje es mucho más alto, el mismo que al principio de su Evangelio, en el prólogo, dice, en el principio existía el verbo, o sea, la palabra estaba con Dios. En este caso creemos que está en la íntima comunión con el Padre, y la palabra también era Dios, porque tiene, como decíamos, la misma divinidad.
del Padre. Cuando uno ve, por ejemplo, en el capítulo 12 del versículo 27 y 32, anteriormente nosotros vemos la entrada triunfal de Jesucristo. Algunos teólogos y biblistas piensan que este diálogo que voy a narrar acá posiblemente no nos da una descripción, pero haciendo un paralelismo con otros textos que aparecen de los evangelios, parece ser que Jesucristo se encontraba en el templo. O sea, hay tres momentos y tres lugares en el cual vamos a ver una unión íntima entre el Padre y el Hijo. El primero, en el río Jordán, con Juan el Bautista, el último de los grandes profetas, el que clama la voz del desierto, cuando Jesucristo empezó su vida pública en el bautismo. Ahí está, el río Jordán. La otra en una montaña que posiblemente puede ser el Monte Oreo o cualquier otra montaña también, en el cual también está Jesucristo, resplandece de gloria, aparecen estos dos personajes que ya vimos todo ese mismo contexto. Ahora posiblemente pueda ser el templo de Jerusalén, que era la casa de Dios, casa de oración. Acordemos que también Jesucristo ya en esta tercera ida que va a Jerusalén, también en otros pasajes, dice que también expulsó a los mercaderes del templo. ¿Por qué? Porque era la casa de su padre, la casa de oración. Y aquí ya Jesucristo también está nuevamente presagiando, ya por voz propia, no por Elías y Moisés, el calvario, el martirio, el sacrificio que venía a realizar. Dice así el texto sagrado, en Juan capítulo 12, versículo 27 al 32, Jesús habla de su muerte. Me encuentro profundamente angustiado, dice Jesucristo también en su humanidad, en su misma también. Acordemos que Jesucristo para nosotros tiene una naturaleza divina, una naturaleza humana, en este caso está reflejando su misma humanidad, que es lo que siente cualquier persona ante lo que es cualquier persona por instinto, ¿sabe? Un instinto de supervivencia, un instinto también de angustia, un instinto de temor ante algo que es próximo, que puede ser la muerte, y sobre todo lo que era la muerte en aquel entonces, porque él sabía que iba a ser crucificado de acuerdo a las leyes romanas, y también todo lo que era la tortura, estar en ese madero clavado de pies y de manos, además de todo lo que era la flagelación, la coronación de espinas, porque así era la forma de pena capital máxima de los romanos, con los que no eran ciudadanos romanos, sino los que eran las personas en las cuales ellos tenían su dominio. O sea, ese también es muy importante mirar todo ese mismo ambiente, porque ahí nosotros podemos acercarnos un poco más a lo que el autor sagrado nos quiere dar a entender en este texto. Me encuentro profundamente angustiado, pero ¿qué es lo que puedo decir? Padre, y mire bien otra vez Jesucristo ya aclamar al Padre, en esta vez no ante Juan el Bautista, en esta vez no ante tres de sus principales discípulos, sino ante las personas que en ese momento se encontraban a su alrededor. ¿Qué es lo que clama Jesucristo al Padre? Padre, libérame esta hora. Te faltan 2 minutos. Gracias. ¿Un minuto, pastor? 2. Bueno, de ningún modo, porque he venido precisamente para aceptar esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, y aquí la tercera vez que en los evangelios dice, se oyó una voz venida nuevamente ¿de dónde? Del cielo. ¿Y qué es lo que dice esa voz? Nuevamente el Padre dice, yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. En la primera dice, este es mi Hijo amado, en que me complazco. En la segunda, en el monte, dice, este es mi Hijo, el elegido. En esta vez, nuevamente Dios dice, yo he glorificado y lo volveré a glorificar. De los que estaban presentes, unos creyeron que habían sido un trueno, otros decían, le habla un ángel, pero Jesús explicó, esta voz se ha dejado oír no por mí, sino por ustedes. Es hora cuando el mundo va a ser juzgado. Es ahora cuando el que tiraniza este mundo, en este caso el demonio, va a ser arrojado fuera. Y yo, una vez que haya sido elevado sobre la tierra en la cruz, presagiando su muerte en el monte Calvario, atraeré a todos hacia mí. O sea, con ese texto concluyo este diálogo a manera de una disertación teológica de la relación directa. En el Antiguo Testamento, el Padre con Moisés, primero en el anuncio, en la zarza ardiente, después lo que fue también cuando los mismos judíos hicieron el becerro de oro, y tres pasajes bíblicos ya directamente con su hijo, como decimos en el Jordán, en la montaña sagrada y aquí antes de su muerte. De resto no se vuelve a mencionar. No sé si el pastor conozca, pero no hay otra que yo me dé cuenta, otra referencia bíblica en el Nuevo Testamento donde el Padre audiblemente se deje escuchar, en este caso una relación directa con lo que era el mesianismo de su unigénito. Gracias, pastor, y escucharé también atento su disertación. Adelante, pastor. Gracias, Guido, por tu análisis.
Estuvimos muy atentos a tu ponencia. Y bueno, Guido, tú me contabilizas el tiempo, por favor. Listo, pastor, ya van a ser las, un minutico, faltan unos segundos. ¿Le aviso también 2 minutos antes, pastor? No, cuando termine. Listo, pastor, puede empezar. Ok. La Biblia enseña que solo hay un Jehová y que ese Jehová es uno. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra uno en Deuteronomio 6:4 viene del hebreo Ejad. Y en este versículo, Ejad es como un sinónimo de único, como se puede apreciar en las siguientes traducciones. Biblia de Jerusalén dice: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. También lo encontramos en la versión internacional, Biblia al día, Dios habla hoy, y otras versiones donde encontramos que la palabra Ejad en el hebreo es traducido como único. Jehová en la Biblia solo es identificado con relación a la persona divina del Padre. Podemos hablar bíblicamente de Jehová Padre, pero bíblicamente no hay un término que diga o especifique o hable de un Jehová Hijo, como se puede ver en los siguientes versículos. En Deuteronomio 32, verso 6 dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Para los judíos solo hay un Jehová, el cual es el Padre. Para los judíos, Jehová es su creador. Si hay varios creadores, entonces cada uno de ellos sería padre para Israel. Pero bíblicamente solo hay un Dios y Padre, según Efesios capítulo 4, verso 6. Si existen tres personas co-creadoras de Israel, entonces cada persona sería padre de Israel. Pero la Biblia dice que solo hay un Padre, el cual es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Isaías 63, verso 15 y 16 dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Ahora, ¿quién es el Redentor según Isaías 63, versos 15 y 16? La Biblia dice Jehová el Padre. Nunca encontramos en el Antiguo Testamento la expresión Jehová Hijo. En Isaías 63, 16 encontramos nuevamente que Jehová es el Padre. Nunca encontraremos, como ya he repetido, un Jehová Hijo. Siempre Jehová es identificado como el Padre de Israel. En Isaías 64, 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste.
así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8 dice que Jehová es el formador de Israel, y por esta causa Israel llama a Jehová su Padre. Si existieran 3 personas co-creadoras de Israel, entonces cada persona sería llamado Padre por el pueblo de Israel. Pero volvemos a lo mismo, siendo que la Biblia dice que solo hay un Padre, el cual es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, según Efesios 4:6. En Malaquías capítulo 1, verso 6 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Nos damos cuenta que la Biblia es persistente en mostrar que el único Jehová de la Biblia es la persona divina del Padre. Jehová, el Padre, es espíritu. Y cuando Jehová el Padre habla de su espíritu, lo dice con relación a su ser espiritual, a su ontología, ¿verdad? Espiritual. Y no a un espíritu distinto a él, ¿verdad? Y no a un espíritu distinto. No a un espíritu distinto al espíritu de la persona divina del Padre. A menos que existan 2 espíritus en el ser de Dios. Pero la Biblia dice que solo hay un espíritu. Y ese único espíritu es el espíritu de la persona divina del Padre, cuyo espíritu es identificado muchas veces como el Espíritu Santo. En Joel 2, 27 y 28 dice: si me conocieres, o si conociereis que en medio de Israel estoy yo, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. En Joel 2:28 encontramos a la persona divina del Padre prometiendo enviar o derramar su espíritu sobre toda carne. Antes que Jehová el Padre prometiera derramar su espíritu sobre toda carne en Joel 2:28, Jehová el Padre en Joel 2:27 dice que Él es el único Jehová y Él es el único Dios. Joel 2:27 dice: y conoceréis, hablando Jehová el Padre, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. No hay otro ¿qué? Bueno, no hay otro Jehová y no hay otro Dios. En Joel 2:27 encontramos a Jehová Padre o a Jehová el Padre reclamando o manifestando ser el único Jehová existente, mostrando con esto que aparte del Padre no hay otro que pueda ser llamado Jehová. De igual manera, en Joel 2:27 encontramos a Jehová el Padre reclamando o manifestando ser el único Dios existente,
mostrando con esto que fuera o aparte del Padre no hay otro que pueda ser llamado Dios. El apóstol Pablo es categórico en su declaración. De manera incuestionable, Pablo manifiesta que a pesar de que haya seres a quienes se les atribuya alguna forma o grado de divinidad entre los pueblos, para él y para su pueblo solo hay un Dios, y es la persona divina del Padre. Corintios 8:6 dice: para nosotros no existe sino un solo Dios, el Padre. Pablo era judío y Pablo nunca abandonó su fe en la creencia de que solo la persona del Padre es Dios. En otras palabras, el cristianismo no trajo una revelación nueva para Pablo concerniente a la identidad de Dios, acerca de la doctrina del Dios unipersonal del Antiguo Testamento. Esta doctrina que se muestra a lo largo del Antiguo Testamento, donde se registra que Dios es un ser unipersonal llamado Jehová, cuyo Jehová es el Dios Padre. Pablo sigue esa línea teológica aun cuando Pablo declara, cuando Pablo dice en Corintios 8:6 que para él solo el Padre es Dios. Pablo ya era un cristiano. De tal manera, la teología o la cosmovisión teológica de la existencia de un Dios unipersonal que es identificado o señalado como Jehová y que ese Jehová es el Padre, Pablo sigue esa línea teológica y lo declara como judío y como cristiano que ahora es. De tal manera, eso quiere decir que el cristianismo no trajo una forma distinta de interpretar Deuteronomio 6:4 cuando se declara que Dios es uno. También eso significa que ciertamente el Hijo de Dios trajo la verdad. Si usted observa en Marcos capítulo 12 la conversación que tiene Jesús con el escriba, usted se da cuenta que tanto el escriba como Jesús entienden perfectamente de la misma manera lo que significa el Shema en Deuteronomio 6:4. De tal manera, Jesús no viene a mostrar una interpretación distinta acerca del Shema en Deuteronomio 6:4 a lo que ya los judíos entendían con relación a Dios, que era y es uno. En San Juan 17:3 dice: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Jesús, como un verdadero judío, en su oración declaró que solo su Padre es el único Dios verdadero y que él, como hijo en relación a su Padre, es el Mesías enviado. Y esto es tan importante conocerlo, siendo que Jesús en su misma oración manifestó que de este conocimiento depende la vida eterna. El apóstol Pablo en Timoteo capítulo 1 verso 17 dice: honor y gloria por siempre ¿a quién? Al Rey eterno, refiriéndose al Padre, al inmortal, al invisible y único Dios. Amén. Pablo nuevamente ratifica
que el único Dios es el Padre. Pablo lo dice en Corintios 8:6, lo dice nuevamente en Timoteo 1:17. Pablo manifiesta que el Padre es el inmortal, el invisible, y también manifiesta que el Padre es el único Dios. En la Biblia encontramos la expresión Dios el Padre o Padre eterno, pero nunca encontramos la expresión Dios el Hijo o Hijo eterno. Si Jesús es Dios y solo el Padre es Dios, entonces, ¿qué Dios es Jesucristo? Obviamente, la única respuesta correcta de que Jesús sea Dios es que Él en su existencia divina sea el Padre, así como lo demuestran las Escrituras. Ahora, Jehová nunca manifestó enviar a un Dios Hijo. Jehová, siendo el único Dios, como se ha demostrado, se propuso literalmente y personalmente salvar al hombre perdido. En el Antiguo Testamento, el mismo Jehová lo manifestó en diversas oportunidades. Jehová sabía que por causa de su existencia divina, el hombre no podía contemplar la grandeza de su gloria. El apóstol Pablo dijo acerca de esto lo siguiente: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Timoteo 6:16. Ahora, ¿cómo haría Dios para morar entre nosotros o para morar entre los hombres? Bueno, Dios se despojó a sí mismo, según Filipenses 2:7, tomando para sí un cuerpo humano. De esta manera, Dios participó de nuestra naturaleza humana, pero sin pecado, sin dejar de ser el Dios omnipotente. El título oficial de esta manifestación es llamado el Hijo de Dios. La forma de siervo que Dios utilizó para relacionarse con el hombre es llamado mediador. También es llamado Mesías, el ungido de Dios o Cristo. Dios percibió que la situación del hombre pecador no tenía solución humana, porque no había hombre sobre la tierra que se interpusiera como mediador entre él y los hombres con el fin de redimir al hombre de su pecado. Ahora, Jehová tomó para sí un cuerpo propio y de esta manera participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, según Hebreos 2, verso 14, y dar así cumplimiento a la profecía de Isaías 3:15. Isaías 35, verso 4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Jehová mismo prometió venir a esta tierra y salvarnos del pecado, haciéndose un hombre nacido de mujer, al cual, según Lucas 1:34, es señalado Hijo de Dios, sin que Dios dejara de ser Dios. En Zacarías capítulo 2, verso 10 dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Ningún ser humano puede resistir la santidad y la gloria de Dios. Ningún ser humano ha podido ver a Dios en su existencia divina o en su forma de Dios. De tal manera, Dios pudo estar en medio de su pueblo Israel en una nueva forma de existencia,
Dios se hizo un hombre sin dejar su forma de Dios. Dios se hizo hombre cuya forma de existencia es identificado bíblicamente como hijo por haber sido engendrado por el Espíritu Santo según Mateo 1:20 y por haber nacido de María según Lucas 1:35. En Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Dios personalmente prometió buscar a sus ovejas para salvarlos del pecado. Si usted observa Ezequiel 34:11, encontramos que el Padre no prometió enviar a otra persona divina, sino que prometió venir personalmente a salvar, ¿verdad? Y ahora, las veces que encontramos al Hijo de Dios en las profecías como el enviado, solo es mostrando, ¿verdad?, la forma de existencia humana que tomaría el Padre en su manifestación en carne, siendo el Hijo, ¿verdad?, o siendo que el Hijo es un hombre que nacería de la simiente de mujer cuando el único Jehová se manifestara en carne. En Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios nunca ha sido visto por ningún hombre en su existencia divina o en su forma de Dios, pero Dios prometió que lo mirarían y que lo traspasarían. Y esto solo pudo ser posible cuando el Dios invisible se hizo visible como un hombre y trascendió como el Dios invisible a su encarnación. Y de esta forma de existencia a Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver. Observemos ahora cómo en Primera de Juan, capítulo 3, verso del 1 al 5, según la versión Reina Valera 1960, el Padre vino para salvarnos. Y esto solo pudo ser posible cuando Dios se hizo hombre nacido de mujer sin dejar de ser el Dios inmortal. Primera de Juan, capítulo 3, verso del 1 al 5 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él, refiriéndose al Padre. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, y está hablando acerca del Padre, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene la esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, refiriéndose al Padre, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ahora, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pero vemos que en el Antiguo Testamento se muestra muy enfáticamente que Dios es un ser unipersonal. Los eruditos en hebreo y griego han notado que las palabras hebreas y griegas para el corazón y el alma tienen el mismo significado esencial,
para la palabra española persona. Ahora, curiosamente, las palabras hebreas y griegas para corazón y alma son igualmente utilizadas tanto para Dios como una persona divina como para las personas humanas. Génesis capítulo 8, verso 21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Observe que en Génesis 8:21, dentro del mismo versículo, Jehová Dios habló de sí mismo como teniendo solo un corazón, así como un ser humano tiene un solo corazón. Dios declara explícitamente que tiene un solo corazón como una sola persona divina que es, así como el hombre tiene un solo corazón como una persona humana que es. No hay una sola porción de la Escritura que hable alguna vez que Dios tiene más de uno. Y Dios solamente tiene un corazón porque es una sola persona divina, el cual es el Padre. De igual manera, nosotros también tenemos un corazón porque somos una sola persona humana. Las escrituras bíblicas enseñan que Dios, como nuestro Padre celestial, es uno, como una sola persona divina que es. Las escrituras están repletas de ejemplos que nos muestran que Dios tiene una sola mente, un solo corazón, un solo espíritu y una sola alma, de la misma manera que los tienen los seres humanos. De hecho, las mismas palabras hebreas y griegas que son usados para la mente, el corazón, el espíritu y el alma de Dios también son usadas para la mente, el corazón, el espíritu y el alma de un hombre. En pocas palabras, Dios siempre se ha mostrado como una persona divina, poseyendo un solo corazón, una sola alma, una sola mente, como una sola persona humana tiene un solo corazón, una sola mente, ¿verdad? Ahora, cuando leemos Corintios, ok. Si quiere terminar, pastor, bien pueda. Si quiere terminar con este cita bíblica, bien pueda, pastor. No, Guido, está bien. No te voy a coger más tiempo. ¿Sí? Tú coges tu 30, para mí está bien. Bien, muy Guido, interesante. muchas gracias. No, Guido, está bien, no te preocupes, está bien, el tiempo ha sido suficiente. Guido, quiero darte las gracias, quiero agradecer a Guido, la verdad me siento muy contento por este espacio. Quiero darle las palabras a Guido. Guido, quiero escucharte, quiero que te dirijas al público, queremos escucharte, estamos muy contentos de tenerte aquí. Para mí, realmente me honras con estar en mi canal, con estar en este programa, porque pues nosotros, pues yo que te conozco y que te vengo siguiendo hace algún tiempo, de pronto tú no me conocías tanto de lo que yo sí te conocía a ti virtualmente, pero siempre tuve el deseo, el anhelo de algún día tenerte aquí. Hoy Dios me ha permitido tener esa oportunidad y por eso nos sentimos honrados de tenerte una vez más en este programa. Adelante, Guido, para que presentes tus saludos a la audiencia en esta oportunidad. Gracias, pastor. No, igual, ya este es el tercer compartir. Me siento muy honrado también, muy cómodo porque me gusta mucho ese formato, su educación, su respeto, su cultura, la forma como usted muestra su posición universitaria, muy bien estructurada, muy bien fundamentada en la palabra de Dios. Decía Agustín, uno de los grandes doctores y obispo Hipona, decía: conocer a Dios es amar a Dios. Y es lo que hemos tratado de hacer.
cada uno de su posición, desde la Sagrada Escritura, cada una con la visión, en este caso la mía, desde la visión trinitaria, y la visión del pastor desde la visión unicitaria. Y además, pastor, que vendrían después, nos ponemos de acuerdo porque vendría después otro especial ya sobre la persona de Jesucristo y después también otra sobre la persona del Espíritu Santo. Nos pondríamos de acuerdo para ir siguiendo ese mismo lineamiento y que la gente que ha venido viendo ese espacio, que también lo voy a pasar en mis redes sociales, o sea, en mi canal de YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas, y en mi grupo en Facebook que se llama Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, para que pues darle esa continuidad, que cada persona tenga ese discernimiento también de escuchar con ese amor y esa pasión lo que nosotros creemos y profesamos desde la Biblia. No siendo más, pastor, un saludo especialísimo, fraterno en Cristo Jesús a usted, a su audiencia, a la Iglesia Pentecostal Internacional y donde usted también se congrega. Desde aquí, de Palmira, Valle del Cauca, bendiciones también para todas las personas que en este momento están conectadas y nos vemos en otra oportunidad. Adelante, pastor, gracias. Gracias, querido, gracias por tus palabras. Quiero informar pues a la audiencia de que hoy solamente era hablar acerca del Padre. Posiblemente tocamos algo acerca del Hijo, pero para resaltar algo acerca del Padre, en la próxima oportunidad trataremos acerca del Hijo de Dios y posteriormente acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Guido, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Un feliz día en el nombre del Señor.